Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y está construido el escenario que está por venir justamente, que era, digamos, uno de los que mayormente se preveían respecto a la gran colisión que significa, primero, el no tener una circunstancia aislada, y menos México, que tiene, como ha dicho muy bien, entre otros, el embajador estadounidense en México. Es una relación para siempre con los Estados Unidos, pero en la parte mexicana no hay duda que el problema persiste, porque desde el punto de vista desde el arribo al poder, el pasado junio, del nuevo arreglo resultado de la elección, lo mismo presidencial que las locales, en la parte general, el nuevo diseño que están poniendo, como han dicho algunos, régimen para siempre o régimen hegemónico, como se quiera poner, lo cierto es que el problema persiste, decíamos, porque en realidad lo que se ha determinado, lo vimos este mismo martes, en el caso de la reforma judicial, simplemente ha sido, no optaron ni por validar, aunque se escuche así, digamos, no muy claro, es desde luego un tema de mucho de abogados, pero que validar ni tampoco invalidar todo el procedimiento y también el contenido de esa reforma. Lo cierto es que van a subsistir, eso sí, como resultado de esa decisión, los amparos muchísimos que hay de muchísimas personas, entre ellas juzgadores, en la República Mexicana, y eso va a provocar la crispación que se vaya extendiendo por muchísimas células en el país, porque lo que está en juego, desde luego, va más allá de la reforma constitucional de la materia judicial. En realidad es jugar con todo el entramado de lo que llamamos la república, de lo que llamamos la democracia. Y por eso el contenido, se lo vemos muy en breve, lo que planteaba, simplemente para ponerlo en ese redondeo en contexto, planteaba justamente, y lo sigue haciendo así, reitero, porque no hay una validación excepcionalmente dicho de esa reforma, es revisar justamente cada uno de los actos que hacen los otros poderes para que no haya violaciones a elementos básicos que le dan identidad a nuestro país, tal como lo menciona muy fácil el artículo 40 de la Constitución, por lo que toca a llamarnos aún una república con carácter de democrática, representativa y federal. Esos límites los pone justamente lo que llamamos nuestra democracia, y los límites tienen varios instrumentos. La que nosotros usamos, que es una característica, por cierto, de la corriente clásica, es hace mucho tiempo es la división de poderes y proteger, desde luego, a los derechos humanos en torno desde la misma Constitución. Aun cuando haya elecciones, no podemos decir plenamente que seamos un país con democracia si no se respetan y no se protegen los derechos humanos. Por eso me parece que es un asunto que, reitero, rebasa con muchísimo el asunto de la reforma judicial, y por eso me parece que el énfasis debemos tenerlo en cuenta de aquí al futuro en esa misma circunstancia, porque no hay duda que trastoca a un montón de órganos y también de decisiones que están, por cierto, por tomarse en el país, y que ahora se ven mucho más agravados por la victoria del regreso del presidente electo Trump, que, hay que decirlo, significa desde luego un foco de mayor tensión cuando escuchamos de algunos colegas, en general de nuestra audiencia, que bueno, simplemente que puede depararnos significa el hecho de que ya nos está yendo en esa circunstancia, digamos, de una manera muy tensa. Hay que verlo simplemente con la cotización del dólar al día siguiente que se produjo la reforma, y la reforma que dio lugar justamente en un primer escalón y después el segundo gran escalón el mismo día de la elección del presidente Trump, cómo se movió, y ya la depreciación que ha sido persistente, si bien no masiva, sí muy persistente, que ha abierto la puerta a un escenario de conflicto. Y por eso me parece que la lectura política tiene que ver con que vamos a tomar todavía un montón de decisiones en la República Mexicana, y que muchas de ellas le atañen al rubro sí local, pero que tiene mucho la conexión, no olvidemos, con la parte de migración y la parte de seguridad, que mucho es lo que le interesa
al nuevo gobierno, entre otras muchísimas cosas, simplemente para que lo tengamos en perspectiva en un indicador de todas las decisiones que están hoy por tomarse. No hay que olvidar tampoco que el grave problema que padecemos ahora mismo es que no hay, digamos, una certidumbre, que es justamente la principal convocatoria que muchísimos pensadores, desde la parte clásica hasta nuestros días, nos han advertido respecto a que pasamos de la edad antigua, luego un montón de siglos nos estacionamos en la Edad Media, nos quedamos en la Edad Moderna también mucho tiempo, sobre todo en México en el siglo XX, pero no hay duda, me parece, que el principal foco de preocupación para México y para su futuro político, por lo menos el inmediato, ahora que está abriendo tanto el nuevo gobierno, el nuestro y también el de los Estados Unidos, significa la posibilidad de la incertidumbre como un factor de poder aquí y ahora mismo. Por eso, junto con algunos, me parece justo decir que estamos entrando a esa etapa que le llaman, hace ya por lo menos 10 años, la edad no incierta, pero sí con muchísimos focos. Si no lo queremos llamar incierta, se parece mucho, porque justamente la incertidumbre es lo que gobernará las próximas décadas, Teodoro.